Mi nombre es Alexis Ruiz y voy a explicarles cómo se corre la simulación de un dron tipo cuadcóptero, que es un dron que tiene 4 motores. De ahí su nombre Quad. Lo primero que tenemos que tener es instalado el Toolbox Robotic, que se puede descargar de la página de Peter Korg. Y después ya de haber instalado el Toolbox, lo que hacemos es irnos a recursos, descargas, y aquí podemos descargar este archivo .zip que va a tener varios ejemplos. Dentro de ellos va a estar lo que es el cuadcóptero. Después de haberlo descargado y descomprimido, abrimos en MATLAB las carpetas que nos descomprimió. De ahí ya para la simulación del cuadcóptero, vamos aquí en la parte que dice demos. Aquí bajamos y buscamos la parte que dice quadrotor. Aquí cuando abrimos este punto M, pues aquí nos hace una pequeña explicación de lo que es la simulación. Y en la parte inferior nos da dos comandos. Este es el raya baja quadrotor, que es para abrir el Simulink, y este sim y entre paréntesis cl-quadrotor, que es para correr la simulación. Primero vamos a correr la simulación, entonces podemos copiar este comando y lo pegamos en el command Windows y le damos enter. Como podemos ver, nos despliega un plot donde se muestra la figura del dron, y como podemos ver ahorita está haciendo un seguimiento de un círculo con una altura Z constante. Bueno, aquí ya terminó de hacerle el seguimiento de la trayectoria. Ahora procedemos a abrir el Simulink como tal, y entonces copiamos este comando y lo pegamos en el command. Como podemos ver, este Simulink es algo complejo, pero vamos a irlo viendo parte por parte. Primero en la parte izquierda tenemos lo que son las consignas que va a seguir el dron. Tenemos X, Y y Z, y tenemos un yaw que va a ser el ángulo de orientación. Bueno, el primer control que tiene este dron es el control de altura, donde le entra la altura y sale el empuje que necesita para llegar a esa altura. Si abrimos el subsistema, lo que encontramos es que del estado en el que está el vehículo, que es su estado actual, él saca la variable de altura Z, la deriva, y para hacer un control de derivativo proporcional derivativo, y después le agrega un disturbio que puede haber, y para así calcular el empuje que necesita el dron para llegar a esa altura. Esto pues ya entra a un control mixer, que ahora más adelante lo vamos a ver. Bueno, aquí en el control del yaw, que es el ángulo de orientación,
entra lo que es el ángulo de orientación, y como podemos ver aquí se hace lo mismo que se hace en el control de altura, que es un derivativo proporcional, donde se saca las variables del dron en su estado actual, se derivan, sale una derivada y sale la deseada, para así encontrar el error. Después se le coloca la parte derivativa y después se le pone la proporcional para hallar el ángulo deseado. Bueno, esto pues ya va a una MATLAB interpretada, que es una función que ayuda a pasar el yaw a una matriz 2×2. Esta matriz 2×2 se multiplica con el error de la posición en X y Y, que como podemos ver aquí tenemos X, Y, que son nuestras consignas de seguimiento. Tenemos un multiplexor que agrupa las dos señales, y como podemos ver aquí en este sumador tenemos las señales que salen del modelo del quadrocopter, que es el dron. De aquí estas de este subsistema pues salen todas las variables que tiene el vehículo, y de aquí mismo se toma la tag para los diferentes controles que requieren las variables del modelo. Bueno, ya como tenemos las variables actuales de que está el modelo y las variables deseadas, entonces se encuentra el error en X y Y se pasa por un multiplicador de matrices donde se multiplica el error de la posición y se multiplica la matriz del ángulo de la posición. Después de hacer esta multiplicación, se pasa el error en X y Y. Perdón, se convierte el error en la velocidad que requiere el modelo para llegar a esas posiciones, y de ahí entra a un control de velocidad, que como podemos ver también es derivativo proporcional, donde se sacan las variables actuales del modelo y se resta con la velocidad deseada, para así poder calcular la altitud deseada. Bueno, con la altitud deseada se entra al control de altitud, donde entra la altitud deseada con sus diferentes ángulos, que son ángulos de orientación. Estos mismos ángulos se sacan del estado del modelo actual para sacar el error, y nuevamente se hace un control derivativo proporcional. Y como salida de este subsistema tenemos el torque en los diferentes ángulos del dron. Bueno, después de ya haber hecho estos controles de velocidad, altitud, del control del yaw y control de altura, entran todos a un mixer, que es un subsistema donde agrupa todos los torques que
que requiere el dron para, o todo el empuje que requiere el dron para llegar a las posiciones deseadas. Y como podemos ver aquí, entran todas los empujes deseados, y lo que se hace es que se comienzan a sumar y a restar para mezclarlas y después poder hacer una saturación para que las variables sigan el rango pues que puede seguir el dron. Y ya cuando estos empujes requeridos estén ya normalizados, se pasa a una MATLAB interpretada, donde a partir de todos estos empujes nos devuelve omega, que omega pues es las variables que utiliza el modelo del cuadcóptero para posicionarse en un lugar en el espacio. Y como podemos ver aquí, después sale omega y entra directamente a lo que es el modelo del quadcóptero de nuestro dron. Como podemos ver aquí, pues tenemos la entrada de omega, donde va a llevar los empujes deseados para poder llegar a las posiciones X y Y. Y como podemos ver aquí, tenemos nuestra S-function, que es las ecuaciones dinámicas de lo que es nuestro dron. Y después de pasar por las ecuaciones dinámicas, salen nuestras diferentes variables. Como podemos ver, está X, Y, Z, el yaw, pitch, roll, las velocidades y los torques. Y ya de aquí, pues de estas mismas variables, pues se saca el estado actual del vehículo. Y ya de las posiciones actuales del vehículo, se hace un plot donde donde se hace con ayuda de un plotter, se hace la gráfica del movimiento del dron. Y después se saca una variable result que nos muestra si el dron hizo un seguimiento adecuado. Como podemos ver ahorita, la trayectoria que está siguiendo el dron es circular, debido a que en X y Y hay dos entradas sinusoidales que al sumarse dan como resultado un círculo. Si nosotros queremos cambiar esto, lo único que tenemos aquí es borrar las sinusoidales, y por ejemplo podemos colocar, si queremos que vaya a un punto solo en el espacio, podemos poner unos steps. Podemos colocar uno para X y uno para Y. Y podemos, por ejemplo, poner que en tiempo 5 el dron vaya en la posición 0 hasta la posición 5. Y en Y que vaya de la posición en el segundo 6, que vaya a la posición 0 a la posición 3. Y si corremos esto, podemos ver como el dron primero hace la subida en Z, después de esperar los
5 segundos hace su desplazamiento en Y, sino que ahorita tenemos muy grande las variables X, Y, y por eso nuestro dron se sale. Entonces ajustamos lo que son nuestras variables X, Y que van a estar en metros. Y por ejemplo podemos poner que entonces no se mueva 5 metros sino 50 centímetros. O sea 0.5. Y en Y ponemos 0.3. Y volvemos a correrlo. Como podemos ver, primero vuelve a hacer sube el dron hasta el Z deseado. Después se desplaza en X. Y como vemos también se desplazó en Y. Y cuando llega a este punto deseado se detiene la simulación. Como podemos ver, ahora coloqué dos steps para hacer que el dron vaya a dos posiciones diferentes. Lo corro y hace inicialmente lo que había hecho antes. Se desplaza en X. Un segundo después se comienza a desplazar en Y. Y después se vuelve a desplazar en X y Y hasta llegar al punto final. Pues aquí ya se puede colocar cualquier trayectoria que el dron la va a seguir. Podemos colocar cualquier consigna. También nos podemos ayudar de una función, de vectores y diferentes formas de crear las consignas de seguimiento. Gracias.